Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a hablar de una parte que, si bien es muy breve dentro de nuestro proyecto, es una parte muy importante y que suele ser determinante a la hora de que alguien reciba nuestro proyecto y lo evalúe. Un jurado, un tutor o un posible financista. Estamos hablando de la motivación. Hay una parte muy específica de nuestro proyecto que se llama motivación, que es una especie de carta, es una presentación escrita en primera persona, que generalmente la redactan el director o directora de la película y también el productor o productora, donde vamos a explicar brevemente por qué es importante para nosotros realizar este proyecto. ¿Qué nos vincula con el proyecto? ¿Qué nos hace desear fervientemente concretarlo? Y en cierta forma demostrar en pocas palabras que nosotros tenemos la plena seguridad de que vamos a hacerlo. Vamos a leer eh, como algunos tips y algunas consideraciones a tener en cuenta sobre la motivación. La motivación se trata de poder redactar por qué contamos esta historia, ¿sí? Explicarle con pocas palabras y de una manera muy visceral, si se quiere, de una manera muy convincente a ese posible lector de nuestro proyecto, por qué nosotros estamos contando esta historia y no otra. En la motivación también vamos a explicar por qué es importante para el mundo esta película. Es decir, qué tiene nuestra película, qué tiene nuestro proyecto, qué tiene nuestro guión, qué tiene de especial, de único, que va a ser importante, que va a tener llegada a muchos espectadores en cualquier parte, ¿no? En cualquier lugar del planeta. También tenemos que explicar y dejar muy claro por qué es importante para nosotros contar esta historia, ¿sí? ¿Qué tiene esta historia, este guión, este proyecto que nos vincula directamente con él, que nos hace a nosotros la persona para contar esa historia? Y también tenemos que dejar en claro dentro de esa redacción qué tiene que ver con nosotros la historia, dónde nos toca, dónde nos llega, eh, como lo dice su nombre, ¿no? ¿Qué nos motiva a hacerla y a vincularnos? ¿Por qué elegimos este proyecto? Muchas veces las personas que trabajan en un proyecto no son los que escribieron el guión, no son los que redactaron el guión, sino que se sumaron a ese proyecto o eligieron ese guión entre muchos otros para trabajar en él. Entonces, la motivación es ese lugar del proyecto en el que tenemos que explicar por qué elegimos trabajar en él y qué nos lleva a hacerlo, ¿no? Bien, algunas consideraciones para tener en cuenta sobre la motivación. Y acá está la parte formal, que no es menor, porque es la que muchas veces hace que un productor o un posible financista, un jurado, descarte nuestro proyecto o lo siga leyendo. Entonces, la formalidad es muy, muy importante cuando nosotros queremos que nuestro proyecto sea elegido. No es menor la redacción, no es menor la extensión, no es menor el formato, sí, son consideraciones con las que muchas veces yo soy muy insistente, pero tiene que ver con que muchas veces esos pequeños detalles son los que una persona que recibe cientos de guiones o cientos de dossiers para leer directamente descarte en nuestro proyecto. Bien, tiene que ser breve, una carilla como máximo, ¿sí? Recuerden que estamos hablando de que la motivación la va a escribir el director o directora y el productor o productora del proyecto. Una carilla, media carilla, no más que eso, ¿sí? Tiene que ser algo conciso, que llegue al corazón, que llegue al hueso, que vaya a lo concreto, y que no sea, eviten
lo general, lo ambiguo, eviten el inflar las palabras, sean sinceros y sean concretos, porque cuando están hablando pavada, cuando están hablando por hablar o poniendo generalidades que en realidad son sin sentido, que no hablan de su propio proyecto, se nota y decepciona mucho, o sea, inmediatamente así que uno descarte o no quiera seguir leyendo. Bueno, las motivaciones siempre están redactadas en primera persona, a diferencia de la sinopsis, el storyline, los guiones, que siempre redactamos en tercera persona, y en presente, bueno, las motivaciones están redactadas en primera persona y están redactadas a futuro, digamos, son cosas que todavía no hicimos y que vamos a hacer. Debe estar escrita con la seguridad y convicción de que el proyecto se realizará. No hay lugar a dudas para eso. No redactar en potencial. Es decir, que nosotros estamos completamente seguros cuando estamos escribiendo que este proyecto lo vamos a hacer, ¿sí? No dependemos de la persona que lo lee para hacerlo, vamos a hacerlo igual, ¿sí? Entonces, redactamos en positivo, redactamos sobre firme, ¿sí? Esta película se realizará, y no esta película se realizaría si llegáramos a... No, esta película se realizará por tal y tal motivo, de tal manera, ¿sí? Con seguridad. Tenemos que identificar las fortalezas de nuestro proyecto. En este momento sí, la redacción que va a tener un productor es distinta de la que va a tener un director, porque las fortalezas de producción no son las mismas fortalezas que las de dirección. Para un productor, cuando redactamos los productores sobre la fortaleza de nuestro proyecto, vamos a identificar la factibilidad, vamos a identificar los medios con los que contamos, los talentos con los que contamos, la experiencia con la que contamos. Vamos a hablar de todo lo que nos da la entidad y la seguridad para realizar ese proyecto, que sabemos que lo vamos a realizar, ¿sí? Vamos a darle a conocer a esa persona que aún no lo sabe, que no nos conoce, que no sabe quiénes somos, todo lo que nosotros ya tenemos sobre firme, por lo cual estamos como muy convencidos y muy motivados de avanzar con este proyecto. Sin caer en la altanería, sin caer en jactarnos de nada, ¿no? Sino tratando de ganar la empatía del otro, tratando de ganar la confianza del otro, ¿sí? Estamos escribiéndole a alguien que queremos que nos entienda y que se ponga de nuestro lado, ¿sí? Es como alguien con el que queremos tener rápidamente empatía, ¿sí? Si nosotros nos ponemos en soberbios de que ya lo tenemos todo y que no lo necesitamos al otro para nada, obviamente no, eso no va a caer bien. Pero sí poder identificar cuáles son los pros de nuestro proyecto que lo hacen confiable para que el otro también sienta esa misma confianza, ¿no? Y en cuanto al director, las fortalezas del director son distintas, el director, su redacción va a ir por otro lado, porque él tiene que hablar de lo que lo vincula emotivamente al proyecto, o de lo que lo motiva artísticamente a realizar el proyecto, ¿sí? Ella no tiene la misión de dar cuenta de lo factible de la película, o que es realizable, sino que tiene que ver con su vuelo creativo, con su vuelo artístico, también con su vinculación emotiva con la historia, ¿sí? Porque el director no deja de ser un artista que tiene que volcar esa inspiración, ¿sí? En su proyecto. Y por supuesto que esa inspiración es la que va a intentar contagiar al lector de esta motivación. Otra cosa que no está mal, sin exagerar, en la motivación, es poder denotar experiencia, ¿sí? Cuando hay alguien que sabe lo que está haciendo, que sabe de lo que está hablando,
que ya lo hizo anteriormente, va a poder dar cuenta en su redacción de que sabe lo que tiene que hacer para poder concretar exitosamente este proyecto, ¿sí? Bien, aquí damos un ejemplo de una película mexicana, donde, fíjense, voy a leer solo los primeros párrafos, también no tenía más de una carilla esta motivación, donde dejé libre los datos específicos de la película para que puedan observar la forma, ¿no? La Ciudad de México es un experimento antropológico. Yo me siento parte de ese experimento. Soy solo uno de los 21 millones que vivimos en la ciudad más grande y poblada del mundo. Ningún hombre en el pasado vivió, más bien sobrevivió, antes a una ciudad con semejantes niveles de contaminación, violencia y corrupción, y sin embargo, increíble y paradójicamente, es hermosa y fascinante. Y eso es precisamente lo que para mí es el nombre de la película. Un fruto de esa contradicción, un pequeño reflejo del barroco y complejo mosaico de la Ciudad de México. En ese primer párrafo, el director ya está como definiendo muchísimas cosas, ¿no? Está definiendo de dónde es, cómo ve a su ciudad, qué quiere mostrar, que visualmente lo barroco, la corrupción, la contaminación, 21 millones de personas, o sea, está explicando en solo un párrafo cómo va a mostrar y cuál es su mirada de eso que va a retratar, que es la Ciudad de México. La película es Amores Perros, no sé si la vieron. Bueno, entonces con esos parámetros, digamos, lo que vamos a pedirles es que los directores puedan redactar su motivación, y vamos a ver ahora algunos ejemplos de motivación de productores que tienen otra característica. Existen 3 razones fundamentales que nos llevaron a desear que esta película sea una realidad. La primera fue la originalidad y fuerza del guión, de nombre del guionista. O sea, ya de entrada el productor está aclarando que hay 3 razones por las que decide participar en este proyecto. La primera fue la fuerza y originalidad del guión. Está diciendo que es un guión fuerte y original en 2 renglones. Sus personajes, habitantes de una ciudad de contrastes, todos ellos profundamente reales y portadores tanto de dolor como de esperanza. La segunda fue la capacidad narrativa, la imaginación y el talento de director, ¿sí? Como productor, su tenacidad y liderazgo, o sea, el director es productor también, liderazgo para conjuntar el mejor equipo técnico y artístico que lo ayudaría a contar esta historia y a darle su verdadera dimensión. La última es que estamos convencidos de que esta película, desde que fue concebida, cuenta con todos los elementos para comunicarse con un público en todo el mundo que está sediento de propuestas nuevas. El espectador se percatará de que se corrieron grandes riesgos creativos al filmar la película. Para todos los que integramos este proyecto, es un orgullo ser un vehículo que permita la exposición y desarrollo del mejor talento con el que cuenta esta ciudad, o este país, ¿sí? Entonces, en media carilla, fíjense, 12, 15 líneas, el productor describe las razones por las cuales decide participar del proyecto, habla del talento del guionista, del talento del director, del equipo, de la fuerza de liderazgo del director, de la fuerza de la historia y de la universalidad de la historia, de los personajes, o sea, súper concreto, pero a la vez muy convincente. A ver, veamos otro ejemplo. Bien, acá hay otro ejemplo más. Motivación de la productora.
A nivel profesional, una road movie es un desafío y una aventura. Quiero hacerlo. A nivel personal, una historia de vida, la historia de un padre, la historia de un sueño, me atrapa y quiero hacerlo. El diseño de producción de este docuficción me plantea un múltiple desafío. Generar los recursos para que un equipo de unas 10 personas haga un viaje por 3 países distintos, por lugares inhóspitos, conseguir recursos y apoyo financiero y en especies en países limítrofes y en mi propio país, lograr el sueño de un hombre común. Me parece relevante el hecho de poder relatar las epopeyas anónimas de personas comunes. Me identifico con este proyecto y quiero hacerlo porque la búsqueda de identidad de los protagonistas es también mi propia búsqueda de identidad latinoamericana y mi búsqueda como madre. En general, digamos, lo que tratamos de hacer es poder explicar por qué nos toca, por qué nos llega, ¿sí? Y, bueno, más o menos estaba en esa motivación la experiencia y la factibilidad del proyecto, ¿sí? Entonces, bueno, espero que haya quedado lo más claro posible lo que tienen que hacer, redactar esta motivación, los directores y productores del proyecto. Eh, el tercer integrante del equipo, si es un director de fotografía, si es un guionista, si es un, no sé, otro rol, un sonidista, también puede redactar su motivación en primera persona y describir qué lo vincula con el proyecto y por qué decidió hacerlo, las fortalezas que encuentra, los desafíos que encuentra en el proyecto, en el guión. Y es un elemento que les va a servir mucho a la hora de hacer un pitch, de hacer su pitching y poder vender este proyecto, poder convencer a todas las personas que tenemos que convencer cuando hacemos una película de que vale la pena llevarlo. Bueno, mucha suerte y les dejo en el aula virtual cuando tienen que presentar el próximo práctico donde van a entregar sus motivaciones. Gracias.